El filósofo y matemático francés René Descartes publica en el año 1637 uno de sus libros más famosos, El discurso del método, conocido así de manera general. Sin embargo, el texto tiene un título bastante largo que no debemos omitir porque en él está reflejada su obra. El nombre completo es Discurso del método para conducir bien su razón y buscar la verdad en las ciencias. Apuntaríamos que cuando dice su razón, se refiere a que debemos conducir bien nuestra propia razón para llegar a la verdad. Este concepto es el que origina la corriente filosófica del racionalismo que, según el autor, guía la obtención de un conocimiento científico. Señalaremos también que Descartes no quería que su obra llevase el nombre de tratado para que no lo juzgasen como alguien que quería adoctrinar, tal vez no deseando para sí lo que ocurrió con el astrónomo Galileo Galilei por su teoría heliocéntrica. Exterioriza que abordará su método con un discurso en el que únicamente estaría exponiendo algunas ideas y donde cada quien podría crear su propio juicio. No obstante, lo escribe en francés, rompiendo con la tradición de la lengua culta, el latín. Esperaba que pudiera ser leído por todas las clases sociales. Un discurso también es un escrito, cuya característica principal es la argumentación referencial. El discurso, o mejor dicho, la retórica, aparece con los griegos aproximadamente en el año 485 a.C. y se define como el arte de expresarse correctamente, verbal o por escrito, para convencer, sugerir, demostrar y persuadir a un destinatario. En el libro La retórica del filósofo griego Aristóteles, escrito en el siglo IV a.C., él nos plantea tres tipos de argumentos que movían esta vocación. Ethos, relacionar la moral y la ética, los valores que el emisor del discurso traza y proyecta. Pathos, donde el expositor incita los sentimientos y las emociones de los receptores. Logos, en el cual se emplea una lógica argumentativa de acuerdo al mensaje que se transmite. El libro de René Descartes estaría, por consiguiente, dentro de un discurso argumentativo. Ya detallado el discurso, entremos en tema. ¿Han escuchado la frase, duda de todo hasta que llegues a la verdad? Esta es la duda metódica. Es la primera etapa del proceso mental que conduce a la búsqueda del conocimiento incuestionable mediante un método, no permitiendo que los sentidos, los sueños, ni los genios malignos invadan la razón. El antecedente del discurso del método lo tenemos que ubicar en la época en que nace Descartes y el cómo está la comunidad científica en el momento. Nosotros tenemos que recordar que es parte del Renacimiento, y en el Renacimiento algo que se intentó hacer es medir todo, entonces todo se tenía que medir. Cuando Descartes nace, está esa tendencia y todo lo miden. Prueba de ello son los trabajos que va teniendo que va conociendo Descartes, entre ellos los trabajos de Harvey o los trabajos de Galileo. Entonces todos ellos van influyendo en lo que va a ser el método, pero por primera vez surge la necesidad de la medición. Siglos XVIII, XIX, nosotros queremos ver cómo se desarrolló el método en esos periodos. El método científico como tal no existe, y el método de la ciencia no existe como tal, sino todo mundo buscaba lo que era constante para todo, y tenemos un método de buscar constancias. Buscamos constancias en las especies, buscamos constancias en los fenómenos físicos, buscamos constancias en todo. Buscaban lo que era constante y se quitaba lo variable. ¿Eso llevó al desarrollo de la ciencia? Pues sí, por primera vez se definió con claridad lo que era una especie, por primera vez se fundó lo que es la teoría celular, por primera vez nosotros vamos a tener que en física se tienen las primeras constantes físicas que surgen en la historia y se hablan de los primeros fenómenos. Esa consolidación de buscar las constantes es lo que permitió el desarrollo de máquinas
y es lo que llevó a la revolución industrial de finales del siglo XVIII. Sin embargo, una idea de un experimento bien diseñado no existía. Se hacían experimentos, pero el experimento era para buscar qué era lo constante y omitían lo variable. Comúnmente se confunde el método científico con el diseño experimental. Nosotros debemos tener en cuenta que el método científico es el método por el cual una persona pone a prueba una idea o una hipótesis. Sin embargo, el diseño experimental tiene más que ver cómo voy a tener que llevar a cabo el experimento, cuáles son los controles que debo de tener, control de variables en particular, y cómo se tiene que manejar lo que es el error experimental. El diseño de experimentos como tal es relativamente nuevo. Se planteó por Fisher a principios del siglo XX y hasta los años 40 empezó a usarse en las ciencias biológicas, en particularmente la paleoantropología. Sin embargo, eso fue la base de lo que se conoció como la Revolución Verde de los años de 1930 a 1940. Esa Revolución Verde estuvo en base de los trabajos de Fisher, es decir, en el diseño de experimentos. René Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna. Él nace en 1596 en Francia, estudia en una escuela jesuita. A los 16 años ingresa a la universidad a estudiar leyes y al cabo de un año deja la universidad y se enrola en el ejército con una intención de aprender por él mismo. Él no está satisfecho con los conocimientos que esperaba obtener en la universidad y convencido de que el conocimiento exige una evidencia y una labor más individual, no tan dependiente de quienes han dado su opinión con respecto a los fenómenos naturales, y es que busca alejarse de la guerra que se vivía en esos entonces y lo hace viviendo sobre todo en Holanda y los Países Bajos. René Descartes, en sus propias palabras, expone de forma muy breve los fundamentos de su nuevo método, los cuales ha encontrado en la lógica, en el análisis geométrico y en el álgebra. El primero consiste en no admitir jamás cosa alguna como verdadera sin haber conocido con evidencia que así era. Es decir, él no podía dar por cierto algo sin haber recurrido a una evidencia experimental, ¿no?, a una evidencia observacional. El segundo de sus preceptos consistía en dividir cada una de las dificultades que examinaba en tantas partes como fuera posible y en cuantas requiriese su mejor solución. Es decir, su segundo paso dentro de su método consistía en analizar, en dividir tantas veces como fuera necesario el objeto de estudio hasta poder tener sus partes y a partir de ellas poder avanzar en un paso posterior. Este tercer paso se trataba de conducir con un orden sus pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más complejos e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. Es decir, que una vez que se tuvo la capacidad de desmenuzar en las partes, buscar la relación que existe entre las partes en un ánimo de síntesis, era el tercer paso que constituía el método publicado en su obra
Y el cuarto y último paso a seguir dentro de su método consistía en hacer todo recuento integral y unas revisiones tan generales que llegase a estar seguro de no omitir nada. Es decir, se trata de un ejercicio de evaluación en donde se hace un repaso de las ideas y la consistencia de las ideas con la evidencia a fin de poder estar seguro de que el conocimiento que se asume no tiene inconsistencias. Este proceso de evaluación es algo novedoso y algo muy importante dentro del método. Para comprobar el método científico, Descartes realiza el estudio del movimiento del corazón y las arterias. La visión de René Descartes, en la visión del corazón, pues fue parte de lo que cambió la historia del conocimiento en el corazón. El análisis del movimiento del corazón y las arterias que analizó René Descartes es muy interesante. Lo primero que tengo que comentar es que él describió la circulación arterial y venosa, y con ello la circulación derecha e izquierda. La circulación derecha atrae toda la sangre venosa del cuerpo, entonces él la describe como la vena cava, cómo llega toda la circulación a la vena cava y de ahí hacia la cavidad o concavidad derecha, para posteriormente ir hacia la vena arteriosa, que él mismo dice que es un nombre que está erróneo. ¿Por qué? Porque es esa sangre que no está oxigenada o es venosa y que va hacia los pulmones para oxigenarse. Después hace la diferenciación de las cavidades izquierdas y con ello hace referencia hace más de 380 años de la circulación arterial. ¿Qué quiere decir? Que la sangre que ha sido oxigenada en los pulmones regresa al corazón izquierdo a través nuevamente de venas arteriosas, pero no solo una, que pueden ser dos o más, y esas son las venas pulmonares que hoy conocemos. Luego regresa hacia la concavidad izquierda para ser expulsada por la gran arteria, que hoy conocemos como la aorta. Pero también hace una descripción de las válvulas. Él llama las 11 almohadillas o pellejillos, en donde nosotros podemos identificar justamente las valvas que conforman las válvulas. Tanto del lado derecho son 3 que forman la tricúspide hoy y 3 que forman la válvula pulmonar. Y también describe que la sangre lleva una dirección, que no puede regresarse de los pulmones hacia la concavidad derecha. Y eso es lo que ocurre, que la sangre a través del impulso del corazón derecho o del ventrículo derecho se va hacia los pulmones, bombeada. Luego regresa la sangre ya oxigenada al sistema izquierdo. El sistema, la circulación cardíaca sigue una dirección y es continua y hace referencia a que el corazón tiene una temperatura mucho más alta que el resto del cuerpo. ¿A qué se refiere esto? Él lo llama como 2 gotas grandes que llegan tanto a concavidad derecha como concavidad izquierda. ¿Y qué quiere decir? Que cuando la sangre, esas gotas de sangre llegan al corazón, aumenta su temperatura y ese aumento de la temperatura hace que ese cuerpo, en este caso la sangre, aumente de volumen. Y esa es la razón por la cual se bombea hacia los pulmones o hacia la circulación general. Es muy interesante esto porque a través de tantos años pues no ha cambiado. Ese es realmente lo que nosotros conocemos hoy como el ciclo cardíaco. Y el ciclo cardíaco para cualquier
alumno de medicina, para cualquier especialista en cardiología, pues es lo básico para entender la fisiología del corazón. Así que cuando hablamos del método científico, podemos señalar que hay varios pensadores que han dado versiones de un método, o en un sentido más amplio, podemos coincidir que cada quien, cuando investiga, crea su propio método. Pero el método científico establecido por René Descartes para llegar a una verdad es quien abrió las puertas para el desarrollo de la ciencia de su época y la del futuro.